Silencio. El viento sopla con un eco salobre, arrastrando el olor del mar hacia tierra adentro. Una ciudad costera duerme, sus callejones vacíos, sus techos cubiertos de algas secas, sus habitantes, extrañamente silenciosos. Dicen que en ciertas noches, cuando la luna es devorada por nubes negras, uno puede escuchar cánticos provenientes de las profundidades, cánticos que no pertenecen a ningún idioma humano. Hoy te hablaré de ellos, de aquellos que no nacieron para caminar entre nosotros, pero que caminan igual, de los que habitan las ruinas bajo el mar, los profundos, los deep ones, el mar, inmenso, eterno, impenetrable, una masa viva, cambiante, cargada de secretos más antiguos que la civilización. Desde tiempos inmemoriales, el océano ha sido fuente de vida, de temor y de leyendas. Pero lo que Lovecraft supo, o al menos sospechó, es que bajo sus aguas no solo hay restos de naufragios o fósiles prehistóricos, sino civilizaciones enteras que no responden a nuestras leyes ni a nuestras nociones de tiempo o moralidad. Allí habitan los profundos, criaturas anfibias, inteligentes y despiadadas, que aguardan pacientemente el fin de nuestra era. Y en la costa, sus sirvientes, humanos deformes, híbridos, descendientes de un pacto blasfemo. En el relato La sombra sobre Innsmouth, Lovecraft nos lleva a una ciudad decadente, oprimida por un secreto colectivo. Casas semiabandonadas, calles cubiertas por una bruma húmeda, miradas esquivas, silencios densos. Innsmouth no es una ciudad cualquiera, es un umbral, un sitio de tránsito entre lo humano y lo otro. Allí, el protagonista, un joven curioso y racional, comienza a notar cosas que no encajan. Los rostros de los lugareños tienen un aire acuático, los ojos demasiado grandes, las bocas sin expresión, el caminar torpe pero casi anfibio. Los rumores hablan de un culto, de una orden esotérica que rinde tributo a entidades del mar, y de matrimonios, no entre hombres y mujeres, sino entre hombres y criaturas que emergen del océano. ¿Qué clase de pacto puede conducir a generaciones enteras a abandonar su humanidad? La respuesta está en una palabra: los profundos. Eran brillantes y resbaladizos, pero su espina dorsal era escamosa. Sus formas eran vagamente antropoides, mientras que su cabeza era de pez, con prodigiosos ojos grandes y saltones que nunca cerraban. Al lado del cuello tenían agallas palpitantes y sus largas zarpas poseían membranas interdigitales. Andaban de forma irregular, a veces erguidos y a veces en cuatro patas. Estaba de alguna forma alegre de que no tuvieran más de 4 extremidades. Sus voces croantes, aullantes, claramente usadas para articular el habla, poseían todos los matices de expresión que le faltaba a sus caras. Los profundos no son simples monstruos marinos. Tienen forma humanoide, sí, pero sus cuerpos están recubiertos por escamas verdosas. Sus dedos son largos, palmeados. Tienen branquias que les permiten respirar bajo el agua. Sus ojos, inhumanos, oscuros y bulbosos. Y su voz, una mezcla de burbujas, croar y algo que parece un lamento. Pero lo más terrorífico no es su forma, sino su inmortalidad. No mueren, no envejecen. Los híbridos entre humanos y profundos, con el tiempo, dejan de parecer humanos y eventualmente se sumergen para no regresar jamás. Allí, en las ciudades submarinas, como Huntleigh, viven para siempre, adorando a sus dioses, planeando el día del regreso, un retorno que no es simbólico, que no es metafórico. Los profundos aguardan el momento en que el mundo sea suyo otra vez, pero los profundos no están solos. Ellos sirven a entidades mucho más grandes, más antiguas, más reales. Dagon, el dios del océano profundo, es uno de ellos, una criatura titánica, posiblemente un profundo primigenio adorado por los híbridos y por las sectas humanas. Junto a él está Hydra, su consorte o quizás su sacerdotisa, y más allá, en la inmensidad del cosmos, duerme Cthulhu, cuyo culto atraviesa las profundidades del océano, las fronteras del tiempo y la razón. Cthulhu no es un dios en el sentido humano, es una presencia que distorsiona la realidad
y los profundos son sus apóstoles marinos, guardianes de su memoria, heraldos de su regreso. ¿Por qué alguien aceptaría un pacto con estos seres? ¿Por desesperación? ¿Ambición? ¿Fe? En Innsmouth la historia comenzó con un capitán de barco llamado Obed Marsh, un hombre que tras descubrir a los profundos en islas del Pacífico, trajo su culto a América. Trajo oro, sí, pesca abundante también, pero también trajo el comienzo del fin. Marsh fundó el culto esotérico de Dagon, y los matrimonios entre humanos y profundos comenzaron a consolidarse. Las familias más antiguas y poderosas de Innsmouth son sus descendientes. No es una maldición, es una herencia. No es un castigo, es un destino. El verdadero horror de los profundos no está en su apariencia, está en lo que representan. Representan la corrupción de la identidad, la disolución del yo, la pérdida del control. Son la personificación del miedo a lo desconocido, a lo ajeno, a lo ancestral que todavía habita en nuestra sangre. Lovecraft como autor cargaba con sus propios temores, xenofobia, miedo al cambio, al mestizaje, y en los profundos volcó ese pavor. Pero también hoy podemos leerlos como metáforas del poder oculto de la naturaleza, como símbolo de lo inevitable, del retorno de lo antiguo, del despertar de lo que siempre estuvo dormido. Los profundos han trascendido a Lovecraft, han sido representados en películas, videojuegos, cómics y series. The Sinking City, Bloodborne, Dagon, 2001, La llamada de Cthulhu, Hellboy, Arkham Horror. Cada vez que ves un pueblo costero que guarda un secreto, cada vez que oyes hablar de cultos marinos, de sangre que cambia, de ojos que brillan en la oscuridad, probablemente estás escuchando el eco de los profundos. En los juegos de rol, los profundos son criaturas anfibias de agua salada que prefieren vivir en el mar a la tierra. Tienen una gran esperanza de vida, tanto que se piensa que no pueden morir por envejecimiento. De hecho, los individuos de edad más avanzada se vuelven más grandes y más poderosos, aunque a costa de perder la capacidad de vivir en la tierra. Pese a ser prácticamente inmortales, los profundos sienten la necesidad de reproducirse, pudiendo engendrar descendencia procreando con humanos. Suelen buscar el contacto con pequeñas poblaciones costeras, a los que ofrecen riquezas a cambio, primero de sacrificios y posteriormente de que se apareen con ellos. Los hijos nacerán humanos, pero al crecer van transformándose progresivamente en profundos, proceso que normalmente culmina al llegar a la mediana edad. Estos híbridos suelen caracterizarse por poseer el llamado aspecto de Innsmouth, que los hace asemejarse facialmente a peces o anfibios. Los profundos suelen vivir en ciudades submarinas, siendo su capital Yant-Lei, situada en el arrecife del Diablo, cerca de Innsmouth. Esta metrópolis está gobernada por el padre Dagon y la madre Hydra, una suerte de reyes dioses de los profundos que, junto con Cthulhu, son venerados como una tríada. Existen, eso sí, discrepancias sobre si Dagon e Hydra son realmente seres superiores o simplemente son profundos increíbles antiguos y poderosos. Otras ciudades de los profundos son Ahui y Loa cerca de Cornualles, en Gales, Reino Unido, y Gelhu, cerca de Surtsey, una de las islas formadas recientemente al sur de Islandia. Hay que señalar también que algunos profundos veneran a los hijos de Cthulhu, Gatanotoa y Tokta y Thoth-Omog, o al primigenio Gizgut. Los que sirven a este último se esconden en las islas Chizkut, en costa gallega y en torno al Mediterráneo, donde se relacionan con sus parientes, los telquines. El mar sigue ahí, silencioso, indiferente, vivo. Dicen que los profundos no desaparecieron con la caída de Innsmouth. Dicen que nunca fueron derrotados, que simplemente se sumergieron, que esperan, y cuando las estrellas estén alineadas, cuando Cthulhu despierte, ellos serán los primeros en volver a caminar por la tierra. ¿Y tú? ¿Has notado algo extraño en tu sangre? ¿Sientes que el mar te llama por las noches? Tal vez no eres tan humano como crees.